Bendiciones, iglesia. Estamos hoy en otro tiempo de enseñanza y pues le damos gracias a Dios porque podemos estar en este tiempo de reflexionar en la palabra de Dios. Y vamos a hacer una oración antes de leer la palabra. Acuérdense que nuestro texto base está siendo el libro de Gálatas, capítulo 5, que habla sobre el fruto del Espíritu. Entonces vamos a orar y luego leemos la palabra. Gálatas 5. ¿Ven? Padre, te damos gracias por este tiempo que nos permites de estar en tu presencia. Gracias, Señor, porque tú nos cuidas, nos proteges, nos das fuerza durante toda la semana. Nos ayudas a resistir, Señor, porque tú eres nuestra fuerza y nuestra fortaleza. Queremos poner este tiempo de enseñanza en tus manos, Señor. Hemos hablado y estamos hablando del fruto de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuánta necesidad hay de él en nuestros corazones, en nuestro interior, en nuestro ser entero, Señor. Ahora ponemos esta enseñanza en tus manos y que seas tú, Señor, el que nos dirija, el que nos haga entender lo importante y necesario que es para nosotros tu presencia a través del fruto del Espíritu en nuestras vidas. Gracias por todo, Señor. Dejo este tiempo en tus manos. Amén. Gálatas capítulo 5 ha sido nuestra base ya algunos jueves, ¿verdad? Atrás. Y dice así, Gálatas 5:22, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Ya hemos visto el gozo, ya hemos visto la paz, ya hemos visto la paciencia, hemos visto la benignidad. Fue la última que vimos, ¿verdad? La benignidad. La benignidad, hermanos, dijimos que es algo interior, del ser, no del hacer, sino del ser. Y eso solamente lo puede producir Dios en nosotros, por eso es un fruto del Espíritu. Y cuando tienes benignidad, se demuestra en el hacer, que viene siendo la bondad, y es del fruto que vamos a hablar en esta tarde. ¿Eh? Bueno, pues miren, para empezar vamos a decir que la bondad, hermanos, se traduce a benevolencia, a rectitud del corazón y a hacer bien. A eso se traduce bondad. Viene de la palabra griega agatousene, a ver si lo estoy pronunciando bien porque hay palabras que cuestan un poco más. Agatousene, esa palabra está en el griego juntamente con otras, pero la que más predomina y tiene este significado es benevolencia, rectitud de corazón y vida y hacer el bien. Ok, la bondad, hermanos. La bondad tiene que ver con acciones, es lo que les decía. La bondad son hechos, no solamente es decir, hablar, sino accionar, hechos concretos, ¿verdad? La bondad tiene que ver con acciones buenas hacia los demás. Y yo aquí quiero hacer un hincapié, una explicación, un énfasis en que la Biblia nos aconseja y nos dice que hagamos el bien a todos. Así dice, haz bien a todos. Pero mayormente dice a los de la familia de la fe. O sea, Él te está diciendo, no hagas excepción de personas cuando hagas el bien, pero si vas a ayudar a alguien, procura también que sea principalmente a los hermanos en la fe. ¿Por qué? ¿Por qué dirá esto, hermanos? Porque hay mucha gente, sobre todo en estos tiempos, hermanos, que es muy abusiva y abusa de la bondad de la gente que creemos en el Señor. ¿Qué ha pasado, hermanos? No es algo que no le haya pasado, que no hayamos visto nosotros, ¿verdad? Por eso nos hace énfasis en que mayormente a la familia de la fe. Cuando tú sabes que un hermano que está constante en la iglesia, que es parte del cuerpo de Cristo, está pasando por alguna situación difícil, carencia, de cualquier tipo, de cualquier índole, ya sea de enfermedad, ya sea económica, ya sea espiritual o moral, tú tienes que primeramente ayudar a ellos antes que a otras personas que solamente llegan a pedir porque saben que les van a dar. Yo no estoy diciendo que no lo hagas, es bueno también que lo hagas, pero mayormente a los de la familia de la fe. ¿Por qué? Porque esa gente, hermanos, muchas veces solamente viene por eso y se acostumbra a estar viniendo por eso.
por algo y no dar su corazón a Cristo. Y los de la familia de la fe ya dieron su corazón a Cristo y ahora están pasando por una crisis y nuestro amor hacia ellos se demuestra a través de las acciones. Vamos a ver algunos personajes bíblicos, tanto del Nuevo Testamento como del Antiguo Testamento, que pusieron en práctica la bondad a través de acciones, a través de hechos, a través de la rectitud de su corazón, a través de hacer el bien a otros. Una de ellas es Dorcas, y eso lo encontramos ahí en el libro de Hechos. Vamos al libro de Hechos. Hechos, capítulo 9, verso 36 al 41. Fíjense lo que dice la palabra ahí de Dorcas. Dice así la palabra. Hechos 9, del 36 al 41. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Fíjense en qué abundaba. Y la Biblia lo recalca, o sea, Pablo lo enfatiza y fue inspirado por el Espíritu Santo para poner eso. Así que abundaba, o sea, no eran pocas, eran muchas sus buenas obras y sus limosnas. Eso es ser bondadoso. Eso se traduce a ser benévolo, a ser misericordioso. Eso es benevolencia, bondad, agatosone, ¿verdad? Ahora, dice, y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después que lavada la pusieron en una sala, después de lavada la pusieron en una sala, dice. Y como Lilla estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba ahí, le enviaron hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Pedro, ¿verdad?, era el más cercano de los discípulos de Jesús que estaba ahí. Pablo todavía no se convertía. Hace rato dije que era Pablo, pero perdonen ustedes. Pablo, Pedro, a veces lo confundimos. Era Pedro. Era el discípulo que estaba más cerca de esa ciudad de Jope. Y entonces dice que le mandaron hombres, la lavaron, la pusieron en una sala y mandaron hombres a que fueran a hablarle a Pedro. Le dijeron, no tardes en venir, ¿verdad? Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando, fíjense, ahí está una evidencia, un hecho concreto de su bondad, mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levanta. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Fíjense cómo el hecho de ser bondadosa en Tabita influyó para que la gente no dijera, pues ya la enterramos, ya se murió, hay que enterrarla. No, ellos buscaron una forma de ayudarla. ¿Por qué? Porque ella había sido muy buena, muy bondadosa, muy de hacer el bien con el prójimo y mayormente con la gente que se reunía, ¿verdad?, ahí con ella. Y dice que le enseñaba sus túnicas, le enseñaban las túnicas que ella hacía mientras que tenía vida, mientras que estaba viva. Entonces, hermanos, aquí se nos muestra claramente la bondad. ¿Qué actos bondadosos hemos hecho últimamente? Y mayormente a los de la familia de la fe, hermano. ¿Cuántas cosas hemos hecho en pro de la iglesia, en pro de los hermanos que nos reunimos aquí? A veces escuchamos y decimos, pues voy a orar por él. Y eso es muy bueno. Yo no digo que dejes de orar porque es parte de ser bondadoso. Pero una acción concreta. Voy a orar por él, pero voy a ir a verlo y le voy a llevar, no sé, una manzana, le voy a llevar una despensa, le voy a llevar este abrigo, le voy a dar estos 50 pesos. Eso es lo que hacía Tabita, eso es lo que hacía Dorcas.
Y la gente lo sabía, porque el pueblo se reunió y le dijo, vayan a hablarle a Pedro, ¿verdad? Vamos a ver otro personaje bíblico que también hacía bondad hacia sus semejantes, y es el buen samaritano. Es la parábola del buen samaritano que Jesús cuenta para ejemplificar, ¿verdad?, lo que es ser bondadoso, ¿verdad? Y que es el prójimo. También quería ejemplificarles qué es ser un buen prójimo. El buen samaritano, dice la parábola del buen samaritano, del verso 30 al verso 37, dice así: respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, o sea, le pasó una desgracia, ¿verdad?, los cuales le despojaron, no solo le despojaron, dice, e hiriéndole, se fueron dejándolo medio muerto. O sea, fíjense cómo lo habían dejado ahí tirado a la orilla del camino, a medio camino, ¿verdad? No les interesó, porque dice que medio muerto, o sea, poco faltaba para que lo hubieran matado. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndolo pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndolo, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a bondad. Aquí la palabra es misericordia. Fue movido a hacer el bien. Qué bonito fruto, ¿verdad? Que nuestro corazón se ha movido a hacer el bien. Si alguien está batallando, ¿en qué te ayudo, hermano? ¿En qué me puedo ayudar? Yo pienso que esa bondad se refleja mucho cuando somos personas que nos acomedimos, que no necesitan decirnos, hermanos. ¿Cómo es bonita esa gente que no necesita decir, hermana, ¿me ayudas? Hermana, hay necesidad de esto, puede hacerlo. Que ella misma busca y es propicia y dice, ¿qué puedo hacer, hermana? ¿Qué traigo? ¿Qué pongo? ¿Qué dono? ¿Qué doy? Y este samaritano actuó de esa manera, de una manera bondadosa. Y es un fruto del Espíritu, hermanos. Es un fruto del Espíritu que necesitamos ejercitar como los otros. Queremos gozo, queremos paz, queremos paciencia. Pero, ¿dónde está nuestra bondad? ¿Dónde está nuestra benignidad, nuestra misericordia? Cuando ya se tiene que traducir acciones, es ahí donde a veces nos frenamos y nos quedamos cortos. Hay gente que dice, es que yo veo que está sucia la iglesia. Pero no me toca a mí el aseo. Pues sí, pero si tienes tiempo, tienes las fuerzas, tú todavía no eres una persona mayor que se enferma, que no se puede mojar, y lo puedes hacer. ¿Por qué no? Porque nos falta bondad, acción. Y muchas veces nos tenemos que autoanalizar y decir, me está faltando. Y lo digo por mí a veces también, me está faltando. Me está faltando, Señor, que se refleje más la bondad, porque no es mía, es tuya. Y no es porque, es que el hermano es muy bueno, no, es porque Dios ha puesto en él esa bondad y esa actitud de servicio y de prestar, ¿verdad? Servicio sin que se lo requiera. Ahora, dice la palabra que este samaritano se fue movido a misericordia y le dijo, bien, permítanme donde me quedé. Dice, y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas. Fíjese, hizo acciones, vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole, ustedes saben que el aceite y el vino era muy usado y la sal para esos tipos de casos donde había personas malheridas, ¿verdad? Poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Lo llevó a un hotel, como por así decirlo. Otro día al partir sacó 2 denarios y le dijo al mesonero, cuídamele, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú
lo mismo. Jesús le dijo, ¿tú sabes quién fue el prójimo? El que hizo misericordia, el que hizo un acto de bondad. A veces sabemos, hermanos, quién es nuestro prójimo, pero no actuamos con misericordia, con actos de bondad. Entonces es bien importante, hermanos, que nuestra benignidad se refleje en actos de bondad, que nuestro cristianismo, que es decir, yo amo a Dios, yo sirvo a Dios, yo ya tengo muchos años que me entregué al Señor, se refleje en actos de misericordia. Hoy nos falta mucho eso porque mucha gente ha abusado de la misericordia de muchos hermanos. Por eso yo hice el énfasis, mayormente a los de la familia de la fe. Porque hoy en día hay mucha gente que abusa de la bondad de los cristianos. Porque los cristianos son bondadosos, no por ellos, sino porque Dios y el Espíritu Santo los mueven a eso. Y ha menguado el ser bondadoso. Pero yo te invito en esta tarde, todavía no concluyo, pero te invito a que avives la bondad en tu vida. ¿Qué le falta a mi iglesia, a mis hermanos? ¿En qué puedo ayudar? ¿En qué puedo contribuir? Eso es ser bondadoso, eso es ser benigno, eso es ser misericordioso, eso es buscar hacer el bien. Dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Él fue movido a hacer el bien, a amarnos, nos amó tanto, dice la palabra, que dio a su Hijo, ¿verdad? No quiso vernos más perdidos. Dice la palabra de Dios ahí en Tito 3:4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para cada hombre. O sea, Dios nos amó y en su ser benigno mostró su amor, no solo diciendo, ay, los amo, sino que dijo, voy a dar lo más preciado, a mi Hijo unigénito, para que Él sea el Cordero que quite el pecado del mundo. Él hizo un acto, una acción. Y eso es bondad, hacer, hechos. Ahora, vamos a otro personaje, hermanos, que también actuó en bondad, y este es el rey David. Vamos a Segunda de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 9, del verso 4 al verso 7. Dice así la palabra de Dios. Fíjese, el título de esta porción de la palabra, de estos versículos de la palabra, dice: bondad de David hacia Mefiboset. O sea, ahí te lo está especificando. Y no solamente dice que porque dijo, hay un hijo, sino que hizo bondad. Y vamos a ver de qué tipo de bondad es. Dice así la palabra. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió. Voy a leer unos pasajes antes para que entendamos. Dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo bondad por amor de Jonatán? Fíjense, cómo él todavía después de tanto tiempo de su amistad con Jonatán, dice, ¿ha quedado alguien de la casa de Saúl a quien yo le muestre la bondad de Dios? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. Y el rey le dijo, no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey, aún queda un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí está en la casa de Mequir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Mequir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia,
por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Fíjense las acciones de David. David no se quedó solamente diciendo, no, pues ¿qué le voy a dar a este? Porque él es el hijo de uno de mis peores perseguidores, de uno de mis peores personas que trataron de matarme, pero dijo, haré bondad por amor a Jonatán. Y le dice, te voy a devolver todas las tierras que eran de tu padre. Y aparte, todos los días vas a comer en la mesa del rey. O sea, lo mejor de lo mejor. Vas a comer de los mejores frutos, de las mejores carnes, de las mejores bebidas, de los mejores panes, porque ¿qué no le dan a un rey, hermanos? Cosas que uno no puede comprar porque son cosas caras, que solamente la gente que está en una posición como la de David podría y tenía el privilegio de degustar, ¿verdad? Como las mejores carnes. Pero él no se queda con eso, sino que actúa en bondad. La pregunta es, ¿estamos actuando en bondad ustedes y nosotros? ¿Estamos actuando en esa bondad que Dios nos está pidiendo en estos tiempos todavía? Yo sé que a lo mejor mucha gente lo ha decepcionado y que mucha gente ha abusado de esa bondad, pero yo quiero que usted retome, que yo retome, que la iglesia, y Fe, Esperanza y Caridad, retomemos, ¿verdad? El hacer bondadosos, el ser bondadosos, el hacer el bien con hechos. Y hagámoslo mayormente, y lo vuelvo a enfatizar, a los de la familia de la fe. Yo sé que allá afuera no va a faltar quien te diga, tengo hambre, necesito dinero, porque los hay. Ayúdales, está bien, pero no te afanes en ellos. Afanémonos más por los que estamos en la casa de Dios, porque la Biblia lo enfatiza, no porque yo quiero, mayormente a los de la familia de la fe. ¿Por qué? Porque es aquí donde nosotros nos abastecemos de esas bondades de Dios que son diarias, de esas misericordias de Dios que son diarias, para poder hacer bondad con otros, y en especial con nuestros hermanos en la fe, a los que amamos. Entonces la invitación está ahí, hermanos, a que seamos personas bondadosas, que podamos llevar esa benignidad que es ser a un hacer, a un hecho concreto. Podríamos mencionar muchos personajes más que reflejaron la bondad, pero yo creo que estos tres nos ilustran muy bien lo que queremos traducir por bondad. Y la iglesia en estos tiempos, hermanos, necesita volver a retomar el fruto del Espíritu. Y no solamente decir, ya tengo el gozo de Dios, ya tengo la paciencia de Dios para enfrentar los problemas, ya tengo la paz de Dios para mantenerme tranquila, sino ahora estoy haciendo esto, que es ser bondadosa con la familia de la fe. Y estoy contribuyendo a mi iglesia, estoy contribuyendo al hermano, estoy contribuyendo al evangelismo, estoy contribuyendo a embellecer la casa de Dios. Hechos concretos. Y eso, hermanos, es algo que Dios siempre recompensa. Porque Dios no es un Dios que no vea, es un Dios que ve. Y que está a favor de aquellos que actúan de acuerdo a la guianza del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo dice, benignos, bondadosos. Y pues que el Señor nos ayude, hermanos, en este tiempo a tener, ¿verdad?, ese ánimo presto de ser bondadosos, ese ánimo presto de querer hacer todo para la gloria de Dios, pero que también la gente lo vea, ¿verdad?, en hechos concretos. Dice la palabra de Dios en Efesios 2:7, dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para nosotros en Cristo Jesús. Dios nos sigue mostrando bondad, hermano. ¿Usted cree que no es bondadoso que hoy nos dejó respirar? Que hoy nos dio para llenar nuestra pancita, que hoy nos permitió ver a nuestros hijos,
tener estas manos para moverlas. Claro que Dios está siendo bondadoso. Ahora nosotros seamos también bondadosos, unos con otros, y con esta casa de oración, que mientras que Cristo viene, es nuestro lugar de refugio, donde la presencia de Dios habita y donde nos gozamos en su presencia y nos deleitamos en él. Oramos. Padre maravilloso, te damos gracias porque tú nos muestras a través de hechos concretos toda la bondad que tú tienes para con nosotros. La verdad, cuántas cosas pudiera enumerar, Señor, en este día que han venido de tu mano y que hacen mi vida más agradable, más fácil, y que en medio de todo tu bondad se refleja, Señor, cuando veo a mis hijos en el trabajo, cuando veo que están bien, que tienen salud, Señor. Y aún pasando por situaciones difíciles, veo tu mano poderosa, porque hay este fruto del Espíritu Santo, dándome paciencia, dándome paz, dándome benignidad, gozo. Pero Señor, ahora permite que ese fruto yo lo pueda reflejar en la familia de la fe, en los de allá afuera también, y en esta casa de oración, Señor maravilloso. Es un tiempo, Señor, donde mucha gente abusa y ha abusado, Señor, de los cristianos, porque hay bondad en el cristiano, no por nosotros, porque nosotros no somos buenos. Es tu Espíritu Santo el que nos hace tener la necesidad de hacer obras de benevolencia. Pero Señor, permite que lo hagamos principalmente en los de la familia de la fe y también allá afuera, y que el mal uso que ellos a veces hacen de nuestra bondad no mengue nuestras ganas de seguir mostrando tu bondad que es tuya y que haces que reflejemos a través de este fruto del Espíritu, Señor. Pongo este tiempo en tus manos, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues hermanos, que el Señor les bendiga, que tengan una noche recuperadora de fuerzas. Aún allí el Señor nos deja descansar y estar tranquilos, ¿verdad? En nuestras noches de descanso. Y pues la invitación para cada uno de ustedes, estamos invitándoles constantemente porque sabemos que es importante que usted tome en cuenta el estar en la casa de Dios. Acuérdese que nunca pensamos que hubiera un tiempo que no pudiéramos estar en la casa de Dios, pero lo hubo. Y ahora que ya es posible, aprovechemos bien el tiempo, como dice la palabra, y estemos en la casa de Dios. Los días miércoles tenemos oración vía Meet, conéctese, unámonos. Se nos predicaba de la unidad el domingo, unámonos a orar. Unámonos a inclinarnos como iglesia en ese día. Yo sé que usted lo hace cotidianamente, diariamente en su casa, pero ese día unámonos a las 8:30 a orar por nuestros niños, por nuestros jóvenes, por los grupos de alabanza, por la familia pastoral, por las familias de la iglesia, por las mujeres, por los caballeros. Y pidámosle a Dios que esta iglesia permanezca fiel, buscándole cada día. También les invito el día jueves a escuchar la enseñanza para que usted sea edificado en la palabra, porque es la palabra de Dios, no es otra cosa que la palabra de Dios. Y también le invito los días domingos, 9:30, hay un tiempo de oración para que usted venga y deposite, ¿verdad?, sus cargas antes de iniciar el servicio, y también ponga todo lo que se va a hacer en manos de Dios. A las 10 tenemos nuestras conferencias por departamentos, ¿verdad?, de acuerdo a cada necesidad de joven, de niño, de caballero, de mujeres. Venga, edifique su vida con la palabra. Y a las 11 tenemos unidos la escuela dominical, que es la columna vertebral. Si quieres mantenerte erguido, si quieres mantenerte de pie, ven a la escuela dominical, porque te enseñan cosas que en una predicación a lo mejor no puedes preguntar, ¿verdad? Y ahí se desglosa poco a poco
los libros de la Biblia. Estamos viendo los libros de la Biblia. Ya vimos Génesis, ya vimos Éxodo, ya vimos Levíticos. Acá vamos a terminar Números. Vamos al último libro del Pentateuco, que es Deuteronomio. Así que vente, no te pierdas. Un libro muy hermoso, igual que los otros que ya pasaron, que te puede enseñar mucho y que nos lo van a compartir, ¿verdad?, de una manera desglosada. Y si tú no lo entiendes, pregunta. Para eso es la escuela dominical. Y a las 12 tenemos nuestro culto unido, donde venimos a adorar, a ensalzar el nombre de nuestro gran Dios y a darle gracias y a traer los diezmos al alfolí y a relacionarnos como hermanos, porque la Biblia dice que es bueno y es agradable habitar los hermanos juntos y en armonía. Te esperamos. Dios te bendiga. ¿Quieres más información? Te invitamos a nuestras reuniones todos los domingos a las 12 p.m. Te esperamos.